pues ahora vamos ya con el maestro Marino Alejandro Valderas Flores. Él es el director del Bufete Jurídico Universitario de la UAP. Maestro, como cada jueves, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy escabroso, que casi nadie quiere hablar. Fíjense que hablar de la muerte de por sí es un poco molesto para la mayoría de las familias. Y cuando se empieza a hablar del testamento, se empieza a malinterpretar porque piensan que ya se están, como dicen coloquialmente, midiendo la ropa antes de que se muera el difunto. Pero la verdad, cuestión muy alejada de la realidad. Es muy importante esta cuestión del testamento. Yo he conocido familias que son muy unidas y cuando fallece el padre o la madre y empiezan los problemas porque no se dejó un testamento, estas familias terminan odiándose y terminan inclusive hasta en homicidios o en delitos que la verdad las cosas nunca se imaginaron cuando todos vivían felices y contentos. En esta época estamos en época de COVID y pues la muerte está muy presente y he tenido noticias de que mucha gente ha fallecido sin haber dejado su última disposición testamentaria. Entonces, fíjense que septiembre es mes del testamento y la Secretaría de Gobernación ha realizado, pues ya tiene un buen de tiempo, promociones para que las personas acudan al notario de su elección y puedan obtener descuentos desde el 50% o bien de acuerdo a esta página de la Secretaría de Gobernación, en Puebla, un testamento cuesta 1,500 pesos en este mes de septiembre, mes del testamento, y además hay un descuento especial para personas de la tercera edad y también para trabajadores del sector salud. Bien, pues ahora yo creo que la mayoría de las personas se preguntan, bueno, ¿qué es el testamento? El testamento es un acto jurídico unilateral, es decir, únicamente lo puede hacer una persona, no se puede hacer un testamento entre varias personas, solamente es una persona, es personalísimo porque el interesado tiene que acudir directamente al notario, no puede ser a través de un mandatario, de un representante legal, como otros actos jurídicos en los que sí es posible que se envíe a un mandatario. En el testamento no, tiene que ser personalísimo, es revocable. Si yo ya realicé un testamento, puedo revocarlo en cualquier momento, a lo mejor porque me doy cuenta que a quien le pretendía yo dejar mis bienes resultó ser una mala persona o ya me causó algún daño, entonces yo puedo revocar en cualquier momento el testamento. No quiere decir que si una vez yo ya lo otorgué, ya no puedo cambiar de opinión. Indudablemente que sí se puede cambiar de opinión. Y otro elemento muy importante de este acto jurídico, que es el testamento, es que sea libre. A veces se engaña a las personas mayores de edad porque indudablemente que se vuelven muy vulnerables y las llevan bajo engaños ante un notario para que exprese su última voluntad. Si se acredita en un juicio que la libertad del testador estuvo viciada por violencia, por amenazas o por engaño, indudablemente que se puede declarar nulo ese testamento y las personas que intervinieron en ese acto inclusive pueden perder el derecho a heredar. Entonces, estos son 4 elementos importantes del testamento y este acto jurídico es a través del cual una persona capaz para ello, además, la persona debe ser capaz, si ya tiene demencia senil, indudablemente que no puede otorgar testamento. Si es un ebrio constitucionario o es una persona que tiene momentos de pérdida de memoria, pues no podría hacerlo. El notario tiene que verificar claramente que esta persona es capaz para ello y dispone de sus bienes y derechos para después de la muerte. Maestro, una pregunta en este sentido, ¿se puede falsificar un testamento? Es muy difícil, sí se han dado casos en los que no se falsifica el testamento, sino se falsifica la firma del testador, pero si se acredita en juicio, se declara la nulidad de este documento. El testamento como tal no se podrá falsificar porque el notario manda una copia al Archivo General de Notarías y cuando fallece la persona, cuando se inicia el juicio intestamentario, se manda un oficio al Archivo General de Notarías para que informe si dejó alguna otra disposición testamentaria o alguna disposición testamentaria y si fuera falso el documento, pues indudablemente que el archivo va a decir no existe ningún testamento. Entonces, yo creo que alguien evitaría hacer eso porque incurriría indudablemente en un delito.
De que sí se falsifican firmas o se suplantan personas, eso sí ha pasado, pero si se acredita en juicio esa circunstancia, indudablemente que sería nulo este acto jurídico. Entonces tenemos que a través del testamento se hace la sucesión de bienes, de derechos y obligaciones del difunto y además que no se extinguen con la muerte. Entonces, a través de la herencia se hace esta sucesión de derechos y obligaciones y en un momento dado, pues quien acepte la herencia tiene la obligación también de aceptar las obligaciones que quedaron pendientes de esta persona que ha fallecido. Bien, entonces el testamento debe ser ante notario público. Entonces, por eso se recomienda que las personas acudan al notario público de su elección. Esto de que mi papá dejó un papelito escrito o dijo verbalmente o en vida me dijo que esto era mío, cuidado, cuidado porque no surte efecto legal alguno y entonces hay personas que construyen en predios que no son de su propiedad y cuando viene el juicio sucesorio y testamentario vienen los problemas o se dejó un papelito y entonces ese papelito pues no tiene ningún valor jurídico. ¿Qué sucede, maestro, cuando a la persona que se heredó desgraciadamente ya ha perdido la vida o en el inter que se lee el testamento, le sucede algo? ¿Aquí qué procede? Indudable, depende si muere, si fallece antes o después de, si fallece antes del autor de la herencia, pues indudablemente que no se transmiten, pero fallece después de que ya falleció el autor del testamento, entonces podrían heredar sus sucesores a través de una figura que se llama heredar por representación. Podrían indudablemente que heredar esos familiares. El testamento puede ser, fíjense ustedes, público o privado, también se puede hacer público-privado. Y hay un caso, bueno, aquí sí considero que es importante hablar del testamento privado. He conocido muchos casos en los que la persona se encuentra en el hospital por COVID o están a punto de ingresarlos y pues obviamente que ningún notario va a querer ir al hospital a redactar el testamento. Sin embargo, la ley sí prevé que se pueda hacer un testamento privado y señala la ley que esto puede ser cuando una persona es afectada de una enfermedad, sufre un accidente, violentos y graves, indudablemente que COVID sería una de esas razones, o que esté incomunicada una población, o en su caso que exista una causa de fuerza mayor que impida que el notario vaya a donde se encuentra la persona que desea otorgar su testamento. Bueno, cuando pase esto, se va a redactar su última voluntad en presencia de 5 testigos y tendrá que escribir de su puño y letra cuál es su última voluntad. Si no pudiera escribir de su puño y letra, entonces otros 2 testigos que abonen que efectivamente se expresó su última voluntad de manera privada, se debe poner su huella digital y se asentará el lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorga este testamento privado, el caso de suma urgencia, en este caso imagínense un paciente con COVID, o en todo caso que no pudiera haber 5 testigos, podrían ser 3 testigos, y aquí este documento surtirá efectos si el testador fallece por la causa que lo motivó, es decir, por COVID, o dentro de un mes de desaparecida esta, es decir, por ejemplo, que una sociedad se encuentre sitiada, o que exista un impedimento grave para que el notario acuda con el testador. Entonces, tiene vigencia de un mes a partir de estos 2 supuestos y después se tendrá que promover un juicio de declaración de que ese testamento privado esté arreglado a derecho. Lamentablemente yo he visto que muchas personas no han podido en su último momento redactar su testamento porque el notario no va. Aquí en Puebla la ley sí permite que se haga a través de un testamento privado con 5 testigos en los cuales se asienten los requisitos que acabo de mencionar y el testador puede decir su última voluntad en un momento dado. Entonces, si es el testamento abierto, pues se hace en presencia de varios testigos, se lee cuál fue la última voluntad del testador. Si es cerrado, únicamente un sobre cerrado, se le comunica al notario, el notario lo lee para sí, si encuentra algo que se deba corregir, se corrige, si no, lo cierra, lo sella y se puede dar una copia al interesado y se manda un informe al Archivo General de Notarías en el que se va a depositar este testamento.
Oiga, maestro, de un momento dado, ¿se puede abrir un testamento sin la presencia de algunos de los herederos? No, indudablemente que el juzgador o en todo caso el notario debe cerciorarse que estén todos presentes, salvo que exista alguna causa de fuerza mayor o alguna situación de esa naturaleza. Entonces, no sería posible, pero sí es importante que cuando se abre el testamento estén indudablemente que todo se debe cerciorar que así sea, porque se está cumpliendo con la última voluntad de cuyos o de la persona que falleció. Entonces, sí es muy importante eso. ¿Y en qué momento se determina abrir el testamento? ¿Lo determinan los herederos? ¿Lo determina el notario? ¿Cuál es el procedimiento? A partir de que fallece la persona, se puede hacer esto ante un juez de lo familiar o ante el propio notario, porque ahora las sucesiones testamentarias o intestamentarias, aparte de que se pueden tramitar ante un juez de lo familiar o de lo civil, en los casos en que no haya juez de lo familiar, también ya se puede hacer ante notario público, siempre y cuando pues, no haya controversia, entonces sí se puede hacer ante notario público. Si hay controversia, indudablemente que tendrá que ser ante un juez de lo familiar o de lo civil. Aquí, en caso de juicios sucesorios intestamentarios, la recomendación es que a la brevedad lleguen a acuerdos, a convenios y demás. Más vale un mal arreglo que un gran pleito, porque en verdad créanme que hay juicios sucesorios intestamentarios que duran años, fallecen los hijos y este problema llega hasta los nietos y nadie ha aprovechado la fortuna ni nadie ha cobrado absolutamente nada. Entonces, si no se hace esto del testamento, entonces dejamos un problema muy serio a nuestra familia porque lo más seguro es que terminen en una desunión impresionante porque nunca falta que ya están velando al difunto y otros están saqueando la casa, ya están los problemas en que uno de los hijos ya está vendiendo los bienes, que no es posible vender los bienes, se pueden vender los derechos hereditarios, pero no los bienes del acervo hereditario, hasta en tanto en cuanto el juez no haga la aplicación de bienes. Pero en el mundo real ya están dilapidando las obras de arte, las joyas, el dinero, vacían las cuentas y demás. Es una cosa impresionante. Entonces, la recomendación también es siempre dejar testamento y dejar las cosas en orden, porque de lo contrario empiezan estos conflictos. Y cuando empiezan estos conflictos, pues entonces ya la ley señala en qué orden se va a heredar. ¿Se puede hacer un testamento en casa o forzosamente se tiene que acudir a un notario? Más que nada haciendo referencia a lo que usted nos comentaba hace un momento de cuando alguien se encuentra enfermo, entonces puede hacer el testamento con 3 o 5 testigos, ¿no? Claro, lo ideal es que se haga ante notario público, esa es la forma correcta, pero en estos casos que establece la ley, en los que la persona sea afectada por una enfermedad grave, entonces en ese caso sí podrá hacerse un testamento privado con 5 testigos y puede ser en la casa de la persona que está ya en una situación muy grave e indudablemente quiere dejar su última voluntad por escrito. Y ya no sería conveniente que lo hicieran en el hospital porque en hospitales ya con este problema del COVID no dejan entrar absolutamente a nadie y mucho menos a 5 testigos. Entonces lo ideal sería que antes de que fuera trasladado al hospital y se acreditara, bueno, hubiera certeza de que esta persona ha sido atacada por una enfermedad o haya sufrido un accidente violento o grave, pues entonces sí redacte su última voluntad, de preferencia de su puño y letra, y en caso de que no fuera así, pues que lo haga otra persona a su ruego, pero sí, entonces tendrá que poner también su huella digital y su firma, y tendrán que firmar también todos los testigos este testamento privado. Pero este es un caso excepcional. El testamento privado es un caso excepcional y solamente tendrá una vigencia de un mes de acontecido el hecho, si fallece la persona o en su defecto desaparece la causa que motivó el testamento privado. Pero si la persona no falleció, y entonces ese testamento indudablemente que ya no tiene ningún valor, sería como dejar un papel escrito. Entonces, solamente si falleciera por la causa que se motivó el testamento privado, en ese caso sí se podría después promover este juicio de que se está arreglado a derecho. En caso de que no se haya dejado testamento, ¿quiénes tienen derecho a heredar? Bueno, pues los hijos, los descendientes, los hijos, indudablemente. En segundo término,
la esposa o la concubina también tiene derecho a heredar. Perfecto. ¿Los testigos pueden ser los mismos beneficiarios o no? Sí, sí puede ser cualquier persona, pero siempre y cuando no exista ni intimidación, ni violencia, ni mucho menos. La ley dice que sean testigos hábiles, de preferencia que sepan leer y escribir y que no influyan en la voluntad del testador, que digan, ¿verdad que a mí me dejas esto? Y el señor diga, sí, ese tipo de testamento no sirve. El señor debe decir o la señora debe decir libremente, expresar su voluntad sin ninguna condición, sin ninguna presión, porque entonces esto indudablemente nulificaría el testamento. Cualquiera de los otros testigos o familiares podrían decir, bueno, se le dijo que si no dejaba la casa X, no lo iban a llevar al hospital y el señor con ese temor pues tuvo que firmar. Eso indudablemente nulifica los testamentos. Un requisito indispensable es que la libertad de quien está haciendo el testamento esté libre de cualquier tipo de influencia, de cualquier tipo de violencia, porque entonces sí se podría promover la nulidad del testamento. O que el señor ya estaba en coma y que tomaron su huella digital y se falsificaron una firma, si se acredita eso, es nulo este testamento porque indudablemente no fue con la voluntad del testador. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que respetar la última voluntad del decuyus, y si no se hace así o se hace uso de otros métodos como la violencia, indudablemente que se puede promover la nulidad. ¿Qué bienes son los que podemos incluir en un testamento? ¿Qué es lo que se incluiría? Todos los bienes pueden ser que forman parte del acervo hereditario o del patrimonio del decuyus se pueden incluir indudablemente, derechos, obligaciones también se pueden incluir, cargas inclusive, condiciones, legados, se puede dejar un legado de alimentos, por ejemplo. Entonces, sí, se puede incluir todo lo que conforma el patrimonio del difunto y que sean susceptibles de suceder, es decir, que puedan transmitirse a otra persona. Eso es lo que se puede heredar. Pues se puede poner en el testamento los bienes futuros que yo pudiera tener. También se puede incluir en el testamento, aunque en este momento no los tenga, sí se puede incluir, o se puede, no se recomienda que se dejen las casas o los terrenos al 50%, porque también eso va a provocar un problema muy serio, porque dicen, bueno, es que yo quiero el 50% donde está construido, no, yo quiero del. Entonces empiezan los problemas, o tú porque quieres el frente y a mí me dejas al final. Entonces yo considero que aquí sí se debe ser muy claros en cuanto a las medidas, colindancias y demás, para que así todos estén tranquilos, porque si se dejan ambigüedades como todo al 50% o que se reparte este bien inmueble en partes iguales, allí estoy seguro que va a haber muchos problemas porque no van a estar de acuerdo en qué parte le corresponde a cada quien, luego vienen los peritajes, se va a tener que vender el bien y cada quien va a ofrecer su peritaje y se va a volver algo bastante complicado. En caso de que no se haya dejado testamento, los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, es decir, si hay hijos y esposa, pues excluyen a los demás. Perfecto. Oiga, en el caso de que haya personas con alguna discapacidad cerebral, ¿cómo procede en este sentido? Ahí en ese caso no podría testar porque uno de estos requisitos es que sea capaz, y entonces si ya se encuentra enajenado mentalmente, pues es una persona incapaz y por consiguiente no podría redactar su testamento. Entonces uno de los requisitos es que, y además el notario debe cerciorarse plenamente que la persona se encuentra lúcida, es capaz para redactar un testamento y para expresar su última voluntad. No vaya a pasar como con José José, que, ¿verdad que a mí me dejan la casa? Sí, ¿verdad que no? Eso no es posible. No es posible, debe expresarse claramente en términos concretos, entendibles, a quién se le está dejando los bienes. No se puede dejar también bienes a un perrito, a un gatito, eso pasa en Estados Unidos. Aquí se debe dejar los bienes a personas que tengan capacidad de goce y de ejercicio. Maestro, finalmente, ¿cuáles serían entonces, ya concluyendo el programa y el tema, cuáles serían las recomendaciones de usted como abogado para evitar problemas y que de alguna manera pues todo termine
de manera correcta, ¿no? Y evitar pleitos, como también usted lo comenta, porque siempre donde se involucra dinero, desgraciadamente, a veces se olvida la amistad, se olvida la hermandad, se olvida la familiaridad, o sea, todo eso se olvida cuando entra el dinero. ¿Cuáles son las recomendaciones? La recomendación es que aprovechen septiembre, mes del testamento, que acudan al notario de su elección y que expresen su última voluntad en términos muy claros, que digan en qué proporción, cuáles son las medidas y colindancias o cuáles son los bienes en específico que le tocan a cada quien, y con eso se van a evitar muchos problemas. De lo contrario, aunque dejen testamento, van a dejar problemas de todos modos, y si no dejan testamento, peor. Lo que van a dejar es que va a haber problemas muy serios en su familia, van a provocar la desunión y conflictos familiares muy feos. Sí, tristemente eso es lo que luego sucede, pues estamos a tiempo para evitar esa problemática. Pues maestro, de verdad le agradezco mucho toda la explicación, el abordar este tema que como usted bien lo comentó al inicio, es difícil, ¿no? Es difícil comentarlo porque luego no queremos hablar de estos temas porque no queremos también enfrentarnos, ¿no? A la posible realidad, que a final de cuentas todos vamos a llegar a esa realidad, nadie tenemos la vida comprada, unos antes, otros después, pero bueno, todos nos iremos en algún momento. Maestro, le agradezco mucho. Gracias, que tenga muy buena tarde, hasta luego. Gracias a usted. Él es el maestro Marino Alejandro Valderas Flores, el director del Bufet Jurídico Gratuito Universitario de aquí de la UAP.